Bienvenidos a Fox Noticias. Les informa Andrea Linares. Empezamos con una Fox alerta desde Washington, D.C. El presidente Donald Trump confirmó anoche un acuerdo con Irán de un alto al fuego de 2 semanas, suspendiendo ataques militares estadounidenses contra el régimen. La decisión se produce tras conversaciones de último minuto con líderes de Pakistán y apenas horas antes de una posible acción militar a gran escala, una en la que el presidente Trump hablaba de aniquilar Irán. Como parte del acuerdo, Irán deberá reabrir de forma completa y segura el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el suministro energético mundial. Trump asegura que Estados Unidos ya cumplió sus objetivos militares y que ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo más amplio y duradero basado en una nueva propuesta de Teherán. Por ahora, una pausa frágil que podría definir si este conflicto avanza hacia la paz o regresa a la confrontación. Estaremos, por supuesto, que muy pendientes aquí en Fox Noticias. Ahora pasamos a México, donde el gobierno izquierdista asegura estar actuando ante la crisis de personas desaparecidas, pero en realidad solo está poniendo excusas. Según las autoridades, hay más de 130,000 personas cuyas familias no saben dónde están. La presidenta Claudia Sheinbaum compartió esta información, así como supuestos nuevos datos a los que su equipo agregó varios descargos de responsabilidad. Escuchemos. De 2006 a la fecha, hay 130,178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas. Son aquellas personas de las que sí contamos con datos suficientes para la búsqueda. El segundo grupo está compuesto por 40,308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Aún así, familias y grupos de activistas acusan al gobierno de manipular estos datos para minimizar la verdadera magnitud de la crisis. Según la agencia, México Evalúa, en la última década las desapariciones han aumentado más de un 200%, aunque son principalmente los cárteles quienes secuestran y asesinan a las personas. Lo hacen sin temor a consecuencias. Es una realidad que las familias de los desaparecidos, por supuesto que no olvidarán. Miguel de Samaniego, vocero nacional del Partido Acción Nacional en México, está conmigo para dar su opinión. Bienvenido a Fox Noticias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Estamos a la orden. ¿Cuál es su reacción a este reporte que divulgó el gobierno mexicano? Pues mira, primero es brutalmente lamentable que en México haya más de 130,000 familias buscando o queriendo saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus primos. Es brutalmente lamentable que ese tipo de cosas pasen en nuestro país. Pero creo yo que lo más lamentable es que el gobierno no haga nada al respecto. Y es que déjame desmenuzar un poco estos datos duros, porque sí, 130,000 desaparecidos desde el 2006. Pero de esos 130,000, cerca del 70% han sido en los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué vemos que hace el gobierno federal actual ante tal situación? Por ejemplo, ante el reporte de la ONU de tratar de llevar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues vemos descalificación por parte de los morenistas, por parte de las personas que apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum ante este tipo de investigaciones que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos. Es que es brutalmente lamentable lo que pasa en México. Mira, escuchaba a esta persona que daba el informe por parte del gobierno federal, hablaba de personas que hoy se les está buscando porque hay datos suficientes. Imagínate tú ir con una madre buscadora y decirle que no pueden buscar a su hijo siendo el gobierno porque no hay datos suficientes de él y que aún así la madre buscadora todos los días de que amanece a que anochece va y busca a su hijo. Es que el Estado mexicano hoy está rebasado. Es que el Estado mexicano hoy no acepta un problema fundamental que es el de las y los desaparecidos. Es brutal lo que pasa en México. ¿Por qué hay tanta certeza de que el gobierno estaría encubriendo algo o supuestamente manipulando los datos y qué están haciendo al respecto? Pues mira, por desgracia, pues hay demostraciones de cómo han manipulado datos desde el sexenio pasado y principalmente en este sexenio, no nada más con el tema de los desaparecidos, sino con el tema de los homicidios. Mira, en México reclasifican
a su gusto los delitos para tratar de demostrar que hay una incidencia a la baja. Por desgracia, lo que tú ves en los estados de la República, en los municipios, lo que tú ves en las calles, no es lo que el gobierno dice. El gobierno dice que va a una disminución de los homicidios dolosos, pero no te cuentan que hay un aumento precisamente cerca del 200% en los desaparecidos, o un aumento también descomunal en una reclasificación que ellos le llaman otras muertes violentas. Imagínate tú lo que es otra muerte violenta si no la clasifican como un homicidio. Es decir, de manera tendenciosa tratan de modificar las cosas para tratar de hablar de que a México le está yendo mejor que nunca, pero la realidad es que en las calles de este país, pues eso no se vive. Sí, pintan dos mundos distintos. El gobierno, lo que reporta, mientras tanto si le abras a los mexicanos de a pie, te cuentan otros relatos totalmente distintos. Ahora, hay un nuevo audio también que revela que un exfuncionario mexicano recibió sobornos del cártel de Jalisco para permitirles controlar las cárceles. Y esto se trata ya del 7º funcionario, actual o anterior, de Michoacán, que se suma a esta lista de funcionarios vinculados al crimen organizado. ¿Qué nos dice sobre el patrón que existe en México ya por años? Ve nada más lo lamentable. Es que cuando preguntan, oye, pero ¿por qué pasa esto en México? Oye, pero ¿por qué el gobierno esconde cifras? Oye, pero ¿por qué el gobierno manipula cifras? Pues yo creo que la respuesta es más que evidente y ahí está. Esto mismo que me estás diciendo es brutalmente lamentable que un director del sistema penitenciario del estado de Michoacán, ya no está en ese cargo, pero lo estuvo hace unos años, se le haya cachado hablando con líderes delincuenciales, hablando de cuánta lana se van a pasar para poder controlar o no las drogas y todo lo que pasa dentro de las cárceles. Es que es un sistema totalmente podrido, me refiero al sistema penitenciario, pero lo grave es la impunidad que hay después de eso. Hay impunidad con el tema de desaparecidos porque más del 90% de los casos no se atienden. Hay impunidad con el tema de los homicidios porque más del 90% de los casos no se atienden. Pero también hay impunidad cuando los políticos cercanos al partido en el poder, al partido que hoy nos gobierna, Morena, se les identifica o nos damos cuenta con este tipo de audios que están haciendo cosas malas y pues el gobierno nada más los encubre. Esta es una de las razones. Hay un pacto en el país, hay un pacto en México clarísimo entre el gobierno y el crimen organizado. Y ese pacto no nada más se vive en este tipo de cosas. Ese pacto se vive todos los días en los gobiernos municipales y estatales. Hoy la política en México la controla el crimen organizado y es así de grave la situación. Muy lamentable y sumamente grave. Excelente explicación, Miguel de Samaniego. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuídese. Muchísimas gracias a ti. Tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Nuevos reportes indican que la administración Trump está avanzando un posible plan económico con Cuba que podría marcar un cambio dramático. Esos detalles enseguida. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Nos dirigimos a Cuba, donde el régimen enfrenta una creciente presión en medio de una crisis económica cada vez más profunda. Y ahora parece que quieren un acuerdo, pero en sus propios términos. Un nuevo informe de USA Today destaca que los principales diplomáticos cubanos en Estados Unidos están discutiendo un posible plan con Washington que podría ayudar a Cuba a evitar un colapso económico total. Pero hay un punto clave. La Habana no está dispuesta a ceder el control político. Esto ocurre mientras el gobierno cubano anuncia la excarcelación de 2,000 presos como un gesto humanitario. Aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia y señalan que no está claro cuántos son presos políticos. Mientras el tiempo sigue corriendo y la presión continúa aumentando, el régimen no tiene otra opción más que intentar calmar a la administración Trump. Tal como hizo en Venezuela y como está haciendo con Irán, el presidente Trump está impulsando el fin del régimen cubano, un régimen que durante décadas ha encarcelado, torturado y asfixiado económicamente a su propio pueblo. Mientras tanto, algunos demócratas en Estados Unidos viajaron a la isla y pretenden actuar como héroes porque necesitan, entre comillas, salvar a Cuba de Trump. Escuchen. There are a number of things that I think indicate that the moment is here for us to have a real negotiation between our two countries and to reverse failed U.S. policy of decades
a Cold War era remnant that no longer serves the American people or the Cuban people. People are suffering, and they're suffering for no good reason. Again, this is the most sanctioned part of planet Earth right now, just 90 miles off of our shores. Emilio González, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de George W. Bush, está conmigo ahora para abordar este tema. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Muy bien. Antes que nada, quisiera saber cuál es su reacción a la visita de estos demócratas a la isla. Incluso hay fotografías de la representante Jayapal saludando a Miguel Díaz-Canel. Mira, Andrea, esto es todo hipocresía, porque el único bloqueo, digamos, que existe en este momento es el bloqueo entre el gobierno de Cuba y sus ciudadanos. El gobierno de Cuba está buscando tiempo, están alargando negociaciones, están haciendo todo lo posible para dar, o por lo menos lucir que están dando algo, cuando de verdad no están dando nada. En ningún momento estos dos congresistas pidieron información sobre los 1.200, son 1.200 presos políticos que tiene Cuba, entre ellos un niño de 16 años. Entonces, esto es una visita de pura propaganda partidista. Estos son dos individuos que están buscando una manera de estar totalmente en contra de la política del presidente Trump. Cuba necesita un cambio radical y como lo acabas de decir, el cambio tiene que ser un cambio político, porque el cambio político va a abrir la economía, no al revés. Ahora, de acuerdo con el reporte de USA Today, Cuba quiere que primero Estados Unidos suavice las restricciones impuestas por el embargo, así como eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué opina? Bueno, Cuba sigue siendo un país que patrocina el terrorismo. Todavía existen vascos terroristas, todavía existen terroristas colombianos, terroristas norteamericanos, puertorriqueños. Entonces, eso es algo que los cubanos en ningún momento van a ceder eso. Ellos siempre se van a envolver en la bandera comunista y decir, tienen que tratarnos como un país igual. Nosotros tenemos nuestra soberanía, ustedes tienen que hacer esto. No, Cuba es un país en bancarrota. Cuba es la Somalia de este hemisferio. En Cuba nada funciona. Inclusive en Cuba no produce nada. No hay agricultura, no hay industria, Cuba no produce nada. Vive de las migas que le regalan los otros países comunistas, como es la China en este momento, como es México y como es Uruguay, regalándole cosas a ver si pueden sobrevivir hasta noviembre de este año en esperanzas de que salga el Partido Demócrata, que a lo mejor los va a tratar mucho mejor que los está tratando ahora la administración de Trump. Ahora, el nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, me refiero a él, declaró que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas. Fue su declaración. ¿Cuál es su reacción a este comentario? Y también, ¿cuán preparado estaría el pueblo cubano para un posible cambio? Me refiero a adaptarse a lo que es el capitalismo. Mira, Sandro Castro es un príncipe privilegiado del comunismo. Ese señor seguro que no ha trabajado un día en su vida. Si viste la entrevista, lo hicieron creo que en su apartamento con un lujo que no tiene ningún ciudadano cubano. En este momento Cuba necesita todo. Cuba es un país de emprendedores. Cuba ha sobrevivido 67 años de comunismo porque el cubano es muy hábil, muy ágil. El cubano sabe cómo sobrevivir, como dicen, cómo resolver. Lo que tienen que darle es la oportunidad, abrir la economía, abrir la política, que el cubano pueda hacer por sí mismo lo que hacemos aquí y el resto del mundo, hacer patria. En este momento Cuba es casi como una finca donde está el 11%, vi el cálculo, el 11% vive bien, el 89% de Cuba vive en una extrema pobreza. ¿Qué realmente tendría que ocurrir para que de alguna manera estos comunistas se alejen de esta ideología política? Porque como ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio claramente y usted también, para que existan estas reformas económicas tiene que cambiar el sistema político. Sí, pero no puede ser estilo Venezuela, donde cambian a Maduro y dejan a Delcy Rodríguez. Sí, solo a una figura. Y es una figura y la infraestructura queda.
En Cuba hay que tener una limpieza. Cuba tiene un sinnúmero de individuos, de dirigentes políticos Sí. que han sido sancionados por violación de derechos humanos, gente que han cometido crímenes en contra de su propio pueblo. No puede ser estilo Venezuela, donde a lo mejor Miguel Díaz-Canel desaparece de un día y ponen a otro y No. nada cambia, pero por lo menos luce bien para la comunidad internacional. Limpieza total, como dicen. Emilio González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. Gracias, Andrea, igual. Claro que sí, gracias. Al regresar, un médico nos ayuda a aclarar la confusión sobre las pastillas para perder peso, así que no se lo pueden perder. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora pasamos a la competencia por el lucrativo mercado de medicamentos para bajar de peso y se está intensificando. La FDA acaba de aprobar la nueva pastilla diaria para la pérdida de peso de la farmacéutica Eli Lilly llamada Foundayo. La compañía está apostando fuerte por este nuevo medicamento, esperando obtener una parte de este mercado cuyo valor es de más de $100 billones. El fármaco es similar a otros medicamentos populares para la pérdida de peso como Wegovy y Ozempic. Ambos son fabricados por el principal rival de Eli Lilly, Novo Nordisk. Eli Lilly dice que los ensayos clínicos muestran que Foundayo puede ayudar a los usuarios a perder alrededor del 12% de su peso corporal. Y a diferencia de algunos competidores, se puede tomar en cualquier momento del día sin restricciones de comida y sin inyecciones. Eli Lilly señala que su pastilla también será más económica para algunos gracias a un acuerdo que hicieron con la administración Trump. Los usuarios de Medicare podrían estar pagando solo $50 al mes para el 1 de julio de este año. El doctor Fabián Sandoval, presidente de Emerson Clinic, está conmigo ahora para opinar al respecto. Doctor, bienvenido una vez más a Fox Noticias. Muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos en la ciudad. Exactamente. Doctor, como sociedad nos estamos obsesionando ya un poco con esos medicamentos para perder de peso en vez de hacerlo de la forma más natural, con dieta y ejercicios. Bueno, es un poco, es de los dos estamos viendo. Las personas que en realidad tienen un sobrepeso, que necesitan bajar de peso para controlar sus otras condiciones médicas, definitivamente lo necesitan. Si hay personas que los están utilizando de una forma más abusadora, por decirlo así, el medicamento, y hay que tener control de eso, y es aquí cuando venimos los doctores a indicar cuándo se recomienda inyección, pastilla o solamente dieta. Ahora, ¿qué opinas sobre esta nueva pastilla que fue aprobada? ¿Será más popular entre los usuarios al no tratarse de una inyección? Pues mira, los dos tienen pastillas y sí es un buen resultado. El que estamos viendo con Novo Nordisk, vemos que bajan 16%. Ahora con el de Lilly es un 12%. En realidad vamos a llegar a un punto que yo pienso que es como Coca-Cola y Pepsi. ¿Cuál te gusta más? Van a funcionar de igual forma, sino cuál también te sale más económico y cuál te cubre tu seguro de salud. Entonces funcionan de una manera muy parecida, pero hablemos entonces de esos posibles efectos secundarios. ¿Estamos hablando de los mismos side effects, como le llaman, o no? Sí, vamos a ver efectos secundarios muy similares porque en realidad el medicamento actúa en los mismos receptores del cuerpo. Vamos a ver esa náusea en la mañana, un estreñimiento si no se maneja bien su dieta, molestias gástricas también asociadas en el estómago y en algunos casos dolores de cabeza. Pero eso lo hemos visto en diferentes medicamentos que tienen el mismo efecto, que es bajar de peso y controlar el azúcar, que es lo principal en estos medicamentos. Aquellos pacientes que solamente recurren a estos medicamentos por tiempo limitado bajo la supervisión de un médico, ¿suelen aumentar de peso cuando los dejan? Bueno, ¿Qué han visto los estudios? Depende en el paciente. Yo he tenido pacientes, de hecho nosotros hemos hecho estudios clínicos sobre esto también en estas compañías farmacéuticas y nos hemos dado cuenta que si un paciente en realidad aprende a comer después de que hemos dado el medicamento, que ya se dieron cuenta que no tienen que comer las cantidades tan necesarias que comían antes, sí bajan de peso y lo pueden mantener. Y si no lo están manteniendo, necesitan una ayuda, pues se le puede dar un poquito de medicamento de forma gradual, no diariamente, pero ya de una forma más separada, que le funcione igual a estos pacientes que ya han bajado un peso estable, porque también hay que controlar su
su músculo, que no vamos a tener daño muscular como en el corazón. Pues el medicamento es para que te dé ese impulso para bajar de peso, pero todo está en esos hábitos que establecemos cada día, ¿no? Y está en comer de una manera más saludable. Doctor Fabián Sandoval, como siempre, 100%. muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Adiós y a comer sanos. Claro que sí. Excelente consejo. Ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.